Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes, y como todos los jueves, en esta ocasión vamos a romper la dinámica de los debates y tenemos una entrevista, concretamente con el consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo de la Ciudad Autónoma, Jacob Achuel. Buenas tardes, Jacob. Muy buenas tardes. Bueno, son ya casi 9 meses y medio, casi 10 meses en el cargo. ¿Usted se esperaba, aunque luego entremos a analizar los puntos principales de su área, de sus responsabilidades, usted se ha adaptado ya? ¿Esperaba que esto iba a ser más fácil, más sencillo? Sencillo ya sabía que no iba a ser. Lo que ocurre es que adaptarse uno, bueno, la naturaleza humana se adapta a cualquier cosa. Sí tengo que reconocer que es muchísimo más duro en la actividad política tomada responsablemente, es muchísimo más dura de lo que me podía imaginar antes. Las responsabilidades que conlleva el hecho de tener lo que para mí ha supuesto pues casi el máximo honor que puede tener un ciudadano, que es que sus vecinos pongan en tus manos lo que va a ser básicamente su vida comunitaria, su vida ciudadana. Esto es una responsabilidad enormemente grande y realmente el cuerpo nunca se acostumbra a esto. Se puede sobrellevar con mayor o menor espíritu, pero acostumbrarte a soportar esa responsabilidad en cuanto a que cualquier decisión que tomes siempre va a ir acompañada de consecuencias para la ciudadanía. Eso es una situación en la que difícilmente uno puede acostumbrarse, entendiendo por acostumbrarse como, digamos, en una dinámica de rutina. Bien, después de todas estas competencias, usted también está ejerciendo como portavoz del Gobierno. Es una parcela, por empezar ya a hablar de alguna de las parcelas que usted lleva en la ciudad, ¿qué le está suponiendo ser el portavoz del Consejo de Gobierno o el portavoz del Gobierno en líneas generales? Pues esto me está suponiendo precisamente una responsabilidad añadida a mi labor como gestor o como político. Porque, claro, en este momento soy pues la voz del Gobierno de la ciudad. Eso conlleva la responsabilidad, primero, de estar al corriente de prácticamente todo lo que suceda en las distintas consejerías y, además, pues a partir de que fui nombrado portavoz, pues mis opiniones ya no son mías. Realmente mis opiniones se quedan circunscritas a las reuniones de grupo que tenemos o al Consejo de Gobierno. A partir de que se cierra la puerta después de un Consejo de Gobierno, de una reunión de grupo, a partir de ese momento mis opiniones son las opiniones del Gobierno. Y, por tanto, me pueden gustar más o me pueden gustar menos. Afortunadamente comparto, no la totalidad, evidentemente, pero sí la inmensa mayoría de las decisiones que se toman. Pero a partir de ese momento yo tengo que actuar y obrar como portavoz del Gobierno. Y eso es para mí ha sido uno de los mayores sacrificios que he tenido que hacer, porque me he preciado siempre de ser absolutamente independiente y de decir lo que pensaba, y en este momento solamente debo decir lo que pienso de puertas adentro y consensuando con el resto del equipo de Gobierno. A partir de que se logra el consenso con el equipo de Gobierno, bien favorable a mis opiniones o en contra, a partir de ese momento la actuación del Consejo de Gobierno y la opinión del Consejo de Gobierno son las mías propias. En concreto, sin embargo, cuando están en las reuniones del Consejo de Gobierno y en las reuniones de grupo o en las reuniones de partido, ¿usted sigue diciendo lo que piensa, aunque no le guste a mucha gente? Evidentemente. Ya he dicho que de puertas para adentro, cada uno de nosotros, además, cada uno de los miembros del equipo de Gobierno e incluso de los diputados en las reuniones de grupo, decimos lo que pensamos. O sea, no se podrían llevar a conclusiones proyectos si no fuera
con la opinión, ya sea a favor o en contra, de cuantas más personas mejor. Por eso, precisamente, ya digo que mis opiniones son tenidas en cuenta, igual que las opiniones de los 12 restantes miembros del Gobierno, perdón, de los 8 restantes miembros del Gobierno, igual que la de los 12 restantes miembros de la bancada popular. Pero no solamente me quedo ahí, sino que intento transmitir también, tanto a la oposición como a los sindicatos, cuando procede, cuando los problemas sean laborables, intento transmitir cuál es mi opinión, pero también les recabo la suya. Y no me duelen prendas y no me agoto en tener cuantas reuniones sean necesarias al objeto de llegar al máximo consenso posible. La unanimidad es difícil. ¿Viva les escucha a ustedes cuando dan su opinión? Sin duda. Aunque, claro, hay que tener muy en cuenta que la última opinión, que suele ser siempre la suya, es muy tenida en cuenta. Es decir, él marca las líneas políticas del programa electoral y del Partido Popular. Evidentemente, su opinión pesa muchísimo. Haciendo un símil, digamos, un poco democrático, en caso de empate, su voto tiene carácter de voto de calidad. Pasando ya a cuestiones de su área, vamos a empezar por presidencia. De alguna manera, desde la Consejería de Presidencia se entiende que puede ser, en teoría, el nexo de unión entre el presidente y el resto de las consejerías. ¿De alguna forma usted está pudiendo coordinar la labor del resto de sus compañeros en relación a la presidencia, o el presidente despacha directamente con él? Realmente quizás debería ser el nexo de unión, pero hasta cierto punto. El presidente tiene como norma, y además ya le conocemos desde hace muchísimos años, que él tiene las puertas abiertas siempre para todos los consejeros y además le gusta despachar directamente con cada uno de los consejeros y obtener de primera mano toda la información que pueda necesitar para tomar posteriormente una decisión o para exponerlo. Es decir, mi labor como consejero de presidencia no se circunscribe tanto a ser un nexo de unión, como usted bien dice, o un puente entre las distintas consejerías y el presidente, puesto que ya digo que no soy necesario en ese aspecto, sino que mi labor es muchísimo más amplia que todo eso. En concreto, dentro de la Consejería de Presidencia, por irnos a los últimos datos que usted ha estado realizando, usted estuvo hace unos días en Sevilla para coordinar con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía un convenio con la Ciudad Autónoma para el tema de asesoramiento técnico, asesoramiento de medios de formación para todo el tema de incendios. ¿Han recibido ya ese borrador que le iban a enviar desde Sevilla? No, todavía no. Precisamente ayer estuve en contacto con el consejero de la Junta de Andalucía, me dijo que estaban elaborándolo, pero que lo íbamos a tener en pocas fechas. No solamente era el asesoramiento técnico, sino los medios materiales. No olvidemos que la experiencia demuestra, bueno, ya en Ceuta, sino en cualquier lugar, la experiencia demuestra que los incendios forestales solamente se pueden atajar de una forma que eso es con medios aéreos. Y precisamente los medios aéreos son los que a nosotros nos faltan aquí. Hay un acuerdo marco de colaboración en muchísimas disciplinas, no solamente en medio ambiente, sino también en comercio, en turismo, en cultura, en sanidad, con la Junta de Andalucía, un acuerdo marco firmado en el año, creo, 2007 o 2008, y lo único que hacemos en los distintos apartados ir desarrollándolo. En este momento, pues ha tocado esta actividad, que es el apoyo, concretamente el núcleo de la conversación, independientemente de que después se abrió el abanico, fue precisamente el apoyo de medios aéreos para incendios forestales de Ceuta. No olvidemos que el Infoca tiene ahí enfrente, apenas muy cerca de los barrios, tiene aviones y tiene helicópteros que están muy cerquita nuestra y que en caso de incendio forestal pues nos los pondrían a nuestra disposición. ¿Se plantean ustedes este convenio con la Junta de Andalucía después del incendio que hubo en el Monte de la Tortuga en el mes de octubre, donde hubo uno de esos medios aéreos, de alguna manera, ¿cómo decirle? Hubo ese fallo, que uno de los helicópteros tuvo que marchar, uno de los aviones tuvo que marchar, y el otro tardó 4 horas en llegar porque partió desde muy lejos? Claro, concretamente desde Murcia. Se averió, tuvo un problema eléctrico el helicóptero que estaba apoyando a la extinción, que además lo estaba haciendo muy brillantemente. Veíamos que el incendio iba a poder ser controlado rápidamente. Tuvo un fallo eléctrico y tuvo que volver otra vez a su base y tuvimos que solicitar de la base más cercana, que concretamente fue Murcia,
este medio aéreo, y ya nos enviaron un hidroavión. Sí que es cierto que eso fue, digamos, el detonante de este convenio que vamos a firmar con la Junta de Andalucía, pero tengo que decir que este proyecto estaba ya en mente bastante antes. Es decir, no olvidemos que el incendio que se produjo en el Monte de la Tortuga fue ya finalizado el verano, es decir, los operativos contra incendios ya se habían desarmado, si me permite la expresión, y, por ejemplo, la UMEI estaba ya preparada para inundaciones, no para incendios. Tuvo que volver otra vez a reestructurarse para enviarnos los medios. Teníamos ya previsto a lo largo de este año, antes de empezar el verano, la solicitud de la firma de este convenio con la Junta de Andalucía, que hay que decir que desde el primer momento, la primera conversación telefónica que tuve con el consejero, se nos puso a entera disposición y nos dijo que no iba a haber absolutamente ningún problema. Al contrario, que para ello iba a ser una satisfacción poder ayudarnos en caso de necesidad. Y hablando de incendios forestales, estamos ya casi para empezar el verano, ya estamos en otro año. Desde el punto de vista de... hay una parte que corresponde a medio ambiente de la ciudad, con la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y por otra parte está la parte que le puede corresponder a ustedes. Hubo un año, yo recuerdo siendo Yolanda Abel, la consejera de Presidencia, que se dictaminó que iba a haber bomberos en un vehículo permanentemente, de no sé si durante 8 horas al día, en el monte de García Aldave, en el monte en el Hacho, por si se producían incendios, desde allí vigilar, aparte de los propios agentes forestales. ¿Hay previsto para este año algún tipo de actuación de esta cuestión? Sí, de hecho lo hay. Un coche de bombero está permanentemente en García Aldave, concretamente en fechas muy señaladas, como son festividades donde la gente se va al campo, y en días en los que el Servicio Meteorológico Nacional advierte de alerta amarilla o naranja, en su caso, de temperaturas que pueden provocar incendios forestales. Es decir, el vehículo está allí. Lo que ocurrió con ese incendio forestal es que fue debido a primero que fue fuera ya de la época estival. O sea que ya no estaba previsto que hubieran incendios forestales. Fue debido a unas maniobras militares y aparentemente fue debido a esas maniobras militares. Había una cuba de agua ahí precisamente para intentar controlar cualquier incidencia, pero el fuego se desarrolló rápidamente y fue imposible que esa cuba pudiera controlarlo. Bien, vamos a pasar ya dentro de su coordinación en el tema de gobernación. Ha tenido prácticamente desde el mes de octubre, en el mes de noviembre se marchó el jefe de la policía local, en el mes de enero se jubila el jefe de bomberos, le ha cogido usted prácticamente eso en 3 meses, ha tenido que negociar con los sindicatos, informar a los partidos de la oposición y al final en el último pleno aprobó usted la reforma de la ordenanza de policía local y de bomberos. Esta reforma de la ordenanza, desde su punto de vista, el perfil que se propone, ¿es el correcto para ser el máximo responsable en ambos cuerpos? Posiblemente haya algo que corregir en esa propuesta de cambio de reglamento de la Policía Municipal, precisamente. Por eso también tengo que decir que después de haberla expuesto en el Pleno, sale a exposición pública, que me parece que sale, según la Secretaria General, creo que mañana o pasado mañana, sale a exposición pública durante 30 días. En esos 30 días, cualquier partido, colectivo, en fin, puede argumentar lo que considere oportuno respecto de ese cambio. Sí que tengo que decir que el cambio, concretamente del punto de reglamento para el nombramiento de policía local y bomberos, sí que es un cambio que consideramos nosotros necesario. Primero porque había una laguna en el anterior reglamento y en segundo lugar porque ello permite que tanto el jefe de policía local como el de bomberos sean nombrados no ya por el presidente, que eso ya lo estaba, digamos, nominalmente, sino elegidos por el presidente en última instancia, de acuerdo a unos perfiles que nosotros consideramos que son los idóneos para semejante responsabilidad. Y recalco lo de responsabilidad porque son puestos, desde luego, de enorme responsabilidad. Consideramos que poder nombrar de acuerdo a unos criterios por parte del presidente a estos cargos va a poder, a su vez, en caso de que
a lo largo de la vida pues no respondan a las expectativas, o incluso con un cambio de gobierno que consideren que estos dos puestos están ostentados por las personas no adecuadas, poder cambiarlos. Precisamente cuando estuvieron ustedes discutiendo este tema en el Pleno, por parte de Caballa se les dijo que eliminaran en ese perfil el que pudiera proceder de las Fuerzas Armadas el responsable. ¿Ustedes no están de acuerdo o están en desacuerdo? Bueno, nosotros realmente tampoco tendríamos mayor inconveniente en que el responsable fuera alguien de la Fuerza Armada o no fuera alguien de las Fuerzas Armadas. Entendíamos que, bueno, no se trataba de militarizar la policía local, por favor, que tampoco eso fue lo que parecía que se intuía por el argumentario de Caballas. En absoluto se militarizaría la policía local, pero no olvidemos tampoco que, por ejemplo, la Guardia Civil es un cuerpo militar y, sin embargo, o militarizado, y sin embargo, pues un guardia civil sí que puede, según lo que Caballas proponía, sí que puede ostentar el cargo de policía local. Es decir, consideramos que abrir el abanico era sumar y que sumar pues nunca es malo. Ahora bien, si nos argumentan suficientemente que debemos eliminar la característica de Fuerzas Armadas de la ordenanza del reglamento que proponemos, tampoco tendríamos mayor inconveniente, pero siempre con un argumento de peso. Bien, usted me decía hace unos días que aproximadamente desde que se aprobó en un plazo de 2 meses, ¿no? O dijo usted la semana pasada en el Consejo de Gobierno, en un plazo de 2 meses el presidente podría empezar a solicitar ya los perfiles de las personas. ¿Han tenido ya, de alguna manera, contactos, tanto para bomberos como para policía local, de mandos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de responsables de bomberos de otras poblaciones que le hayan hecho saber el interés que tienen por presentarse? Porque al final es un concurso lo que se presenta. Evidentemente. Tiene que hacer un concurso, la gente se presentará y el presidente decidirá. Efectivamente, así es. ¿Ha habido gente que ya le ha...? Sí, yo en mi consejería precisamente tengo ya varios currículum vitae tanto de aspirantes a jefe de bomberos como a superintendente de la policía local. Evidentemente estos los tengo guardados, pendientes de pasárselos al presidente en la fecha en la que salga aprobado definitivamente el reglamento y él pueda empezar ya a sondear, en principio mediante currículum vitae, y luego ya, en todo caso, pues si él lo decide, llamar para tener entrevista personal con los aspirantes, pero sí que efectivamente son colectivos cerrados, tanto policía como bomberos. Evidentemente se notifican de unos a otros. Hoy en día, además, con las redes sociales y tal, pues es imposible, y además no hay por qué llevar en secreto absolutamente nada. Y sí que yo en mi despacho tengo ya currículum vitae de aspirantes tanto a policía como a bomberos, no solamente de Ceuta, sino también de fuera de Ceuta. En concreto, desde su punto de vista, ¿qué hace falta? Porque ha habido un jefe de la policía local que ha estado me parece que han sido más de 30 años. Más de 30 años, sí. Con algunas lagunas, porque hubo alcalde de alguna manera que, bueno, y en el tiempo del Gil, que salió de ese mando. ¿Qué piensa usted que se debe actualizar en la policía local hoy día? El cuerpo de la policía local es un cuerpo, primero, muy numeroso y segundo, muy heterogéneo. Y para ser jefe de la policía local, lo primero que hay que, bajo mi punto de vista, hay que tener es capacidad, evidentemente, autoridad, pero además capacidad de diálogo. Eso es imprescindible. La policía local son muchísimas personas que además están afiliadas a sindicatos de distinto color y hay que entenderse con todos. En la medida de lo posible, yo por mi parte, ellos saben además, porque además lo han percibido así, porque yo se lo dije el primer día, tienen mi puerta abierta como consejero, habitualmente no necesitan ni pedir cita previa para venir a verme, de hecho lo hacen, y si estoy en el despacho los recibo inmediatamente. A mí, yo creo que el jefe de la policía local lo primero que tiene que tener es ese espíritu de diálogo, a la vez que tener una experiencia en autoridad con un grupo muy numeroso y muy heterogéneo. Aparte de eso, evidentemente, y no menor, tener una formación adecuada a lo que es la responsabilidad de la policía local de Ceuta. Y eso en cuanto al jefe. ¿Y qué habría que actualizar en el cuerpo? Pues en el cuerpo, además estamos ya en ello, en el cuerpo lo que hay que actualizar, bajo mi punto de vista, es
Lo primero que salgan las 9 plazas, que parece ser que en pocas fechas van a salir ya las 9 plazas, digamos, el inicio de las conversaciones con los sindicatos en mesa negociadora de las 9 plazas. Es fundamental poder dotar de esas 9 plazas en este año, si es posible, en este año. Con eso paliaríamos parcialmente el déficit que tenemos de recursos humanos en el cuerpo de policía local. Repito, reconozco que hay déficit de capital humano en el cuerpo de la policía local. Con ello paliaríamos, pero eso no obsta para que sepamos que el año que viene saldrán más plazas y demás e intentaremos a lo largo de la legislatura compensar ese déficit. En cualquier caso, a la vez o incluso antes que eso, le he dado instrucciones al jefe accidental de la policía local, al superintendente accidental, para que me haga un organigrama de los medios humanos con los que contamos y la distribución en la que está. Porque evidentemente Ceuta es una ciudad, está viva, las necesidades van cambiando, son cambiantes, porque la vida es cambio y el cambio es evolución. Y lo que era necesario o imprescindible, me atrevo a decir, hace 20 años, pues quizás ya no es ahora tan imprescindible o tan necesario, y sin embargo se han generado otras nuevas necesidades en la ciudad. Pues bien, hay que ir pensando en que, por supuesto, con el consenso y con la anuencia de los agentes sociales, representantes de la policía, empezar a pensar en redistribuir para optimizar los recursos humanos que tenemos. Eso es, me parece a mí, yo creo, según mi humilde punto de vista, es una necesidad perentoria en la policía local. Pero cuando usted apunta a la necesidad de que hay que redistribuir los servicios, redistribuir la plantilla y que la necesidad de hace 20 años no son las de hoy día, está ya, me imagino, apuntando a algunos temas concretos. ¿Qué temas son? En general, por ejemplo, hace 20 años no existía el problema de la frontera y aledaños, no entendiendo la frontera como el puesto fronterizo, sino los aledaños de la frontera, no existía ese problema. Y sin embargo ahora se ha generado un problema donde la policía local deberá invertir esfuerzos y capital humano. Pues bien, eso es una necesidad que no existía hace 20 años. Y por tanto, eso tenemos la obligación de cubrir esa necesidad de la ciudad. Por otra parte también, pues hace 20 años pues no había tanto, permítaseme la expresión coloquial, desmadre en cuanto a disciplina urbanística que existe hoy, donde ya estamos viendo vertederos ilegales, obras ilegales han habido siempre, pero con el volumen que está habiendo en este momento nunca lo han habido, por tanto tendrá que haber un grupo o una parte de la policía local que se dedique a vigilar especialmente el cumplimiento de la ordenanza medioambiental y de disciplina urbanística. Son sectores nuevos de una ciudad que está viva y que se van generando al cabo de los años y que nuestra obligación es, una vez detectado, intentar cubrir, paliar el problema y solucionarlo en la medida de lo posible. Yo a usted desde el mes de julio, pero ustedes tomaron posesión a finales de junio, desde el mes de julio, yo le he visto a usted hablar de disciplina urbanística, yo no sé cuántas veces. ¿Está usted obsesionado con la disciplina urbanística o es un tema que siempre le ha llamado la atención y ahora que está en un puesto donde puede tomar decisiones intenta llevarlo a cabo? Siempre me ha llamado la atención. O sea, soy de las personas, y vuelvo a pedir permiso para emplear una palabra coloquial, a la que le cabreaban continuamente lo que veía de construcciones ilegales, de vertederos incontrolados. Eso me sacaba de mis casillas. De hecho, creo recordar que en una de mis primeras comparecencias en rueda de prensa como portavoz del Gobierno, posterior a un Consejo de Gobierno, donde además en la hoja de ruta de este Gobierno se hacía especial hincapié en el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la disciplina urbanística, creo recordar que utilicé la expresión de que este Gobierno había decidido pegar un puñetazo en la mesa para terminar con este problema. Y así lo estamos intentando hacer y así lo vamos a conseguir. O sea, es decir, esto no es una labor de un año y vamos a intentar en esta legislatura, desde luego, si no terminar con el problema, por lo menos que los que deciden realizar una construcción ilegal amparándose en un Estado de Derecho que protege los derechos muy bien, pero quizás que tarda demasiado en sentenciar lo que está fuera de la ley, esos
sepan que tarde o temprano, y esperemos que más temprano que tarde, esa construcción ilegal va a ser demolida. Pasando a otra cuestión, ¿está funcionando esa coordinación? Porque prácticamente en un tema de disciplina urbanística, que es más de fomento, porque donde residen las competencias, pero también hay una parte de gobernación, de policía local. ¿Está funcionando esa coordinación entre policía local y fomento? Es que no entendemos un gobierno si no es con un trabajo de equipo. Está existiendo coordinación no solamente entre fomento y policía local o gobernación, sino entre muchísimas más consejerías. Concretamente en esta estamos tan coordinados como que se va a destinar un grupo de la policía local, mejor dicho, ya se ha destinado un grupo de la policía local precisamente a labores exclusivamente de fomento. Es una de las necesidades, de los cambios a los que me refería antes y que se han demostrado absolutamente necesarios. Hay tanta coordinación como que estamos trabajando juntos, Policía Local y Fomento, bajo la autoridad siempre del jefe de la Policía Local en cuanto a las funciones de la Policía Local. Es decir, la coordinación, si no hubiera esa coordinación, no se podrían llevar a cabo prácticamente nada de lo que propone un programa electoral, porque hay pocas cosas que no estén encardinadas en distintas consejerías. Seguimos hablando de policía local. Para este año, su antecesora, hay que reconocerle que en cuanto a medios técnicos o medios mecánicos, la policía local durante la última legislatura dio un cambio importante. ¿Hay que seguir profundizando en esos cambios técnicos o ahora con lo que le han dejado a usted hay un tiempo donde no va a haber más inversión en vehículos? No, pero no solamente se ocupó y se preocupó mi antecesora de dejar esos medios técnicos en la policía local, también en el cuerpo de bomberos. Sí, es que todavía no hemos llegado a bomberos. Claro, bueno, bien, pero no. En ese aspecto tengo que decir que la labor de mi antecesora fue absolutamente brillante y me ha permitido desentenderme de esa parte del trabajo que me hubiese visto obligado a hacer si no lo hubiese hecho ella. En cualquier caso, tanto la policía local como bomberos, como todo, siempre necesita una renovación en cuanto a medios técnicos y ahora estamos en la fase de intentar optimizar los servicios de comunicación de la policía local y compatibilizarlo con distintos servicios de emergencia de la ciudad. Es un proyecto que tenemos y que tenemos prácticamente ya en marcha para que a lo largo de esta legislatura poder unificar, tal como existen en todas las autonomías de España, unificar todos los servicios de emergencia, policía local, bomberos, 061, 112, área de coordinación de emergencias, ambulancia 061, es decir, coordinar todo bajo un mismo paraguas con el mismo sistema de comunicación, de tal forma que una persona que haga una llamada telefónica al 112 solamente tenga que relatar lo que ocurre una sola vez. No se vea obligada a relatarlo dos o tres veces dependiendo de lo que ocurra. Es una propuesta y una decisión que hemos tomado y que espero que vea la luz. Hubo también un proyecto de su antecesora que ese no se llevó a cabo, se habló muchas veces por el tema de vigilancia de los autobuses, era colocar cámaras en distintos puntos de la ciudad. Eso se sigue hablando del tema. Se sigue hablando del tema, pero no ya tanto cámaras por el tema de los autobuses, sino es necesario. De vigilancia. Sí, de vigilancia normalmente de vigilancia de tráfico, o sea, es decir, siempre circunscrito a la parte de tráfico. Sí que es cierto que hay algunos puntos de la ciudad más conflictivos que otros, pero eso ya tendría que tomar la decisión primero el juez de videovigilancia y en segundo lugar, por supuesto, a instancias de la delegación de gobierno, que es la competente en seguridad. En cualquier caso, sí que es cierto lo que usted apunta de los autobuses, que en muchas ciudades los autobuses tienen dentro incluso cámaras que van grabando lo que ocurre dentro del autobús. Bueno, sería algo a contemplar. Lo que sí es cierto es que en nuestro proyecto sí contempla la videovigilancia de todos los edificios municipales, desde Palacio Municipal, Ceuta Center, biblioteca, museos y demás. Eso sí que es competencia nuestra, la seguridad dentro de los edificios municipales, y sí que pretendemos, modernizar y, en su caso, implantar, si no lo tuvieran, esa vigilancia de los edificios municipales. En relación con una acusación que les hizo MDIC de que se había perdido una subvención en un proyecto que daba una sociedad pública, Red.es, del Ministerio de Industria,
Pero me parece que fue usted el que lo defendió en el Pleno, ¿no? Si no recuerdo mal. Creo que fue mi compañera Susana Román, Bueno, pero bueno, es prefiero, igual porque pero estábamos... este Sí, es un otro tema de los temas en los que estamos están ustedes trabajando juntos siempre. coordinados. Sí. Dijeron que, bueno, que aunque se perdiera, que no era un tema que todavía se conocía si se había perdido o no, yo no sé si a esta altura se habrá perdido o no la subvención, pero que la ciudad estaba trabajando en un plan B para poder contar con ese macroproyecto que se quiere realizar en cuanto a... que al fin y al cabo es una Smart City, lo que una ciudad inteligente. Sí, bueno, una ciudad inteligente, para los que nos estén viendo y no sepan, una ciudad inteligente es una ciudad en la que poco a poco se van implantando mecanismos informáticos para hacer precisamente ciudad inteligente. Es decir, hay ciudades que tienen ya hechos o en proyecto pues mecanismos informáticos para controlar los semáforos, optimizar la luminosidad de los semáforos también, el riego de los jardines también. Es decir, hay muchísimas vertientes para ciudades inteligentes. Y nosotros hemos decidido que vamos a empezar la ciudad inteligente precisamente por cubrir esta videovigilancia en los edificios municipales y además para el control de tráfico. Tengo que decir que no se perdió absolutamente nada, simplemente se cambió de criterio a instancias de expertos que decían que la vía que habíamos iniciado no era la más adecuada por cuanto, primero, teníamos que entrar en una concurrencia competitiva con otras ciudades españolas que pedían ese tipo de subvenciones a Red.es para precisamente lo que acabo de decir, bien para optimización de recursos hídricos, riego de jardines, instalaciones semafóricas, etcétera, etcétera. Que, sin embargo, la nuestra iba mucho más orientado al tema de control de tráfico, seguridad en edificios y demás, y que, por tanto, no teníamos por qué optar a una concurrencia competitiva y dejar al albur de un tribunal si nuestra solicitud era mejor que otras. Y, por tanto, que iniciáramos otra vía, que es lo que la consejera decidió en llamar Plan B. Y así lo hicimos, además fue en el minuto 1, en el mismo momento, iniciamos la otra vía que parece ser que puede dar muchísimo mejor resultado y además no solamente será para el 80%, que era lo que Red.es aportaba, sino que sería para el 100% de la inversión, lo cual para nosotros es importante. ¿Esto qué significa? La otra vía, que es solicitar la subvención directamente a un determinado departamento ministerial. Efectivamente, así es. Bien, otra cuestión y pasando ya a su última competencia, digo por el orden de presidencia, gobernación e empleo. Un tema en el que usted está muy inmerso en estos últimos días. Se han aprobado los criterios y los baremos en la reunión de la Comisión Ejecutiva del SEPE, donde usted estuvo el otro día, donde usted tenía voz pero no tenía voto. Y en relación a lo que le han dicho los partidos de la oposición, ¿todos los compromisos asumidos por el equipo de gobierno, o sea, por usted, se transmitieron al SEPE? Todos se transmitieron, los que tenían que ver con criterios y baremos. Es decir, estamos ahí reunidos para discutir sobre criterios y baremos. Y todo lo que se nos planteó por parte de la oposición, como no puede ser de otra forma, lo hicimos nuestro y yo como representante, como consejero de empleo en esa comisión ejecutiva, los trasladé. Repito, todos los que tenían que ver con criterios y baremos. Y algunos se lo aprobaron y otros se lo rechazaron, ¿no? Efectivamente, uno concretamente que además era propio del equipo de gobierno, que era aumentar del 3% al 5% el cupo para víctimas de violencia de género. Fue absolutamente aprobado, además por unanimidad. Con ello conseguimos que en este momento en Ceuta hay aproximadamente, según los últimos datos, aproximadamente unas 120 víctimas de violencia de género, y con ello vamos a conseguir que la mitad o quizás un poco más de la mitad de estas víctimas de violencia de género puedan acceder al plan de empleo. Me parece que es un logro importante para este colectivo sobre el que nunca son suficientes todos los esfuerzos. ¿Le parece bien que se haya aprobado el criterio de que las personas que hayan trabajado los 2 últimos años en el plan de empleo no puedan entrar en este? Bueno, ahí hubo disparidad de criterio. Evidentemente, como usted bien ha dicho, el representante de la ciudad, que era yo, no tenemos voto, pero sí... Voz, por tanto, si tienen voto, tienen opinión. Tenemos opinión. Lo que no tenemos es voto y, por tanto, no pudimos votar. Pero sí que, sencillamente, sí que los argumentos en favor y en contra eran prácticamente equiparables. No había nada
como por ejemplo de la víctima de violencia de género, que eso fue por unanimidad y no hubo nada que discutir. Habían argumentos en favor y en contra que tenían tanto peso uno como otro. Es decir, sí que es cierto que habiendo personas que no hayan entrado nunca en un plan de empleo, pues no les quitara su puesto por alguna razón alguien que a lo mejor trabajó, si no en el último, porque eso era imposible, no se pueden concatenar dos planes de empleo, pero sí, por ejemplo, con el penúltimo. Entonces se decidió que el penúltimo y el último planes de empleo eliminaran a los aspirantes y entonces entraran a partir de 3 planes de empleo. Bueno, es un criterio en el que yo no estoy ni a favor ni en contra. Me parece razonable lo que se propone, pero también me parecía razonable no poder concatenar dependiendo de qué actividades o qué colectivos, porque claro, aquí se suscitaba un problema que precisamente lo expuse yo. Vamos a ver, había una propuesta de la oposición que se llevó además a la Comisión Ejecutiva y fue aprobada, que es que los que estuvieran rondando los 65 años y les faltaran 1 o 2 planes de empleo o un plan de empleo para acceder al tiempo mínimo trabajado, para poder acceder, como digo, a una pensión, pues tuvieran preferencia. Pues bien, si estas personas que rondan, que tienen 63 o 62 o 64 años, resulta que estuvieron hace 2 planes de empleo, con esta norma impedimos que puedan acceder a este último, a este tercero. Si ya su edad de jubilación es dentro de 7 meses, ya no hay ninguna posibilidad de que puedan cotizar para obtener una pensión. Entonces, claro, entendía yo que si marcábamos esa norma como de obligadísimo cumplimiento, tal como se proponía, no estábamos pensando en aquellos a los que se pretendía favorecer con un último plan de empleo para poder acceder al mínimo para poder tener una renta por jubilación. Y que, por tanto, eso era de difícil compatibilidad entre una postura y la otra. Por tanto, únicamente expuse esto. Dijeron que sería cuestión a estudiarlo, evidentemente. Estos casos muy puntuales de personas ya con nombre y apellido, con estas características, donde habría que estudiarlo. Bien, ahora ya se abrirá el concurso de alguna manera por parte del SEPE. Ustedes presentarán sus memorias. Y hay una cosa que este año lo han dicho los sindicatos muy claro. Este año no van a pasar por el filtro de que haya personas que trabajan en los planes de empleo que puedan ser utilizados dentro de... Aquí se refería muy claramente. Maestros que al final en los colegios terminan sustituyendo a los propios titulares. Efectivamente, así es. Ni nosotros vamos a permitirlo. O sea que, es más, ya tenían, creo que una orden desde el año, un informe de la Magistratura del Trabajo del año 2012 o 2013, creo recordar, donde ya se instaba a que esto no sucediera. Ahora, hay una realidad, que es que, pongámonos en el caso, imaginemos un pinche de cocina de un colegio, que está para ayudar al cocinero. Bien, el pinche de cocina, que además puede ser un chaval o una chavala joven con muchas ganas y mucho ímpetu y que además está bien formado y tiene muchas ganas de agradar, porque además probablemente sea el primer trabajo que tienen en su vida, pues trabaja tal como sabe. Y el cocinero inmediatamente pues lo ve trabajar y entonces empieza a delegar trabajo en él que a lo mejor no le correspondería precisamente por este ímpetu que tiene ese joven o esa joven. ¿Qué ocurre? Es tan difícil poder controlar esto, salvo lo que estamos haciendo, que es enviando una circular a todos los organismos donde se les manda personas del plan de empleo, recordándoles que tienen que ser destinadas a puestos auxiliares y complementarios, y nunca a puestos estructurales. Si en alguna ocasión, en algún lugar, alguien decide utilizar a un maestro para que dé clases, pues si nosotros nos enteramos, inmediatamente corregiremos ese error, pero si no nos enteramos, difícilmente podremos corregirlo. En cualquier caso, sí que es cierto que los maestros van a estar para clases de apoyo, sobre todo por las tardes, lo que habitualmente se conoce como clases particulares o clases de refuerzo, pero que hay muchísimas familias en Ceuta que no pueden tener acceso a esas clases particulares. Y entonces se les facilita que en el colegio, por la tarde, hayan esas clases de refuerzo o clases de apoyo. Pero, circunscribiendo a su pregunta, es de difícil control si ocurre 1 o 2 veces, tampoco, pero claro, intentaremos estar con todos los medios a nuestro alcance encima, pero es de difícil control, repito, aunque las instrucciones son taxativas. No pueden estar en puesto estructural y únicamente tareas complementarias y auxiliares. Bueno, han empezado ustedes a hacer las cuentas al final
va a haber una reducción del personal que se dedica a esos programas educativos de refuerzo en los colegios, me refiero maestros, titulados superiores de educación infantil, personal de apoyo de mantenimiento. Al final se va a tener que reestructurar un poco, como se había dicho al principio, una reflexión. La reestructuración que nos hemos obligado, porque es que ya me gustaría haber tenido la reunión la comisión informativa con los partidos de la oposición y con los sindicatos para exponerle la memoria del plan de empleo que propone el Gobierno, que estará siempre sometida a que ellos aporten todo lo que quieran aportar. Pues ya he dicho que el diálogo para nosotros es fundamental. Pero, ¿qué ocurre? Que es que con esta nueva norma de que tienen que haber 2 planes de empleo por medio, hemos tenido que vernos obligados a reformar de nuevo las memorias de los planes de empleo que teníamos, porque claro, nosotros contábamos con un número de desempleados, en principio, para poder distribuir según el porcentaje de tanto desempleados. Lo siento, señor, lo dejaremos por otra ocasión. El caso es que sí, que tenemos que reformar todos estos programas. Bueno, pues agradecer al consejero que haya estado con nosotros, consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo, a Cochuel, y ustedes hasta una nueva edición de La Voz del Faro. Gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.